¿Por qué una compañía haría un ritual de sacrificio? ¿Qué tienen que ver la masonería, la muerte iniciática y las sociedades secretas con Severance? Hoy vamos a descifrar el mensaje oculto detrás del sacrificio del chivo blanco. Y créeme, después de esto no volverás a ver la serie de la misma manera. La rebelión de Macrodatos es un claro ejercicio de manipulación corporativa. Es el nombre oficial con el que Lumon reescribe los eventos ocurridos en el episodio final de la primera temporada de Severance, de la cual tengo un video en mi canal y te dejo el enlace en la descripción. Para que nos entendamos, Dylan activa el protocolo de contingencia de horas extra, permitiendo que Irving, Kelly y Mark despierten en el mundo exterior, descubran quiénes son en realidad y qué clase de infierno esconde Lumon puertas adentro. Elena Egan, tras ser humillada por su padre, retoma el control y ordena investigar a todos los Exus involucrados en el motín de Macrodatos, y ante la duda envía a Milchick a hacer el trabajo sucio. Más tarde grabó un video de disculpa culpando al alcohol y a un medicamento no aprobado por Lumon por su comportamiento, diciendo que es humana al igual que su Intus. Después de grabar, ofrece a Harmony Covel un puesto en el nuevo consejo asesor de la compañía. Covel la rechaza y Elena le recuerda que su oferta es un privilegio. Mientras tanto, Milchick viaja en su motocicleta para enfrentarse a los Exus de Macrodatos. Visita a Irving, quien sospechando lo que ocurre intenta defenderse. Luego va a casa de Dylan, informándole que su Intus fue el agresor de una pelea física y que queda despedido. Dylan, devastado, no sabe cómo explicárselo a su esposa. Al llegar a la casa de la hermana de Mark, Milchick explica el proceso de horas extras y pregunta qué dijo el Intus de Mark, e insiste en que en Lumon no hay castigos, solo cuidado y bienestar. Al no tener respuesta, se marcha, advirtiendo que le gustaría ver a Mark el lunes. Ese día, Dylan se enfrenta a la realidad. Al acudir a una entrevista laboral, es rechazado al confesar que fue un empleado separado. La simple mención de su paso por el proceso lo marca, lo convierte en alguien sospechoso, menos confiable o incluso defectuoso a ojos del mundo exterior. Aunque la separación mental es vendida como un avance tecnológico y una mejora en la productividad, socialmente genera un estigma. Las personas separadas son vistas como sujetos rotos, que voluntariamente cedieron su autonomía y fragmentaron su identidad. Son útiles dentro del sistema, pero descartables y rechazados fuera de él. Aquí podemos trazar un paralelo con la realidad. Las personas que han pasado por ciertas experiencias laborales o condiciones extremas, como haber trabajado en ambientes de explotación, ser parte de experimentos médicos cuestionables o haber estado en sistemas penitenciarios, suelen ser estigmatizadas. El sistema capitalista las necesita para sostener sus procesos más extremos, pero luego las invisibiliza o las margina. En Realismo Capitalista, Mark Fisher sostiene que el capitalismo no solo explota a las personas hasta romperlas, sino que después las culpa por no encajar y medicaliza sus síntomas. En lugar de reconocer que estos fallos son respuestas lógicas a un entorno opresivo, el sistema convierte estas reacciones en problemas individuales. Fisher escribe: el realismo capitalista insiste en que los problemas se deben a errores o deficiencias individuales, patologías privadas y no a disfunciones sociales o políticas. Zygmunt Bauman, en Vida líquida y trabajo, consumo y nuevos pobres, descubre cómo la modernidad líquida ha transformado a las personas en bienes de consumo, sujetos que solo tienen valor mientras son útiles y funcionales al sistema. El trabajador ya no es un sujeto estable con un lugar asegurado en la estructura social, sino un recurso temporal, precario y cada vez más desechable. Bauman escribe: la vida líquida es una vida precaria, vivida en condiciones de incerteza constante. En esta vida, las personas se vuelven objetos de uso momentáneo, útiles por un tiempo, descartables después. Milchick visita a Mark en su casa y le hace una oferta tentadora: un aumento del 20% en su salario y mejoras sustanciales en sus condiciones laborales. A diferencia de Dylan, quien es fácilmente descartable, Mark está percibido como una pieza clave dentro del ambicioso y misterioso proyecto Cold Harbor. Mark encuentra a Covel empacando su auto y furioso le enfrenta exigiendo respuestas sobre el paradero de su esposa. Ella evade sus preguntas y tras un tenso silencio, Covel acelera y huye en el auto, dejando a Mark sin respuestas. Ahora, lo interesante de la rebelión de Macrodatos es cómo la empresa retuerce la narrativa. En lugar de admitir que sus empleados rompieron las reglas, desafiaron la organización y expusieron prácticas que jamás debieron salir a la luz,
Lumon lo narra como un acto heroico que inspiró mejoras y reformas para los trabajadores separados en más de 200 sucursales. Incluso lo convierten en un perturbador video de animación infantil destinado a lavar el cerebro de futuros empleados. Por si fuera poco, Mark, ya de vuelta en Lumon, recibe de manos del nuevo gerente, Seth Milchick, un periódico con un artículo totalmente censurado, donde el equipo de Macrodatos aparece glorificado como salvadores y pioneros cuando en realidad fueron protagonistas de un motín. En lugar de ser reprendido, el intus de Mark es recibido con una sonrisa y unos globos azules. El azul no es casual. En la psicología del color simboliza confianza, calma y seguridad. Los globos azules son un intento de suavizar la narrativa y de transformar a Mark, de un rebelde peligroso a un empleado dócil. Mark Fisher, en Realismo Capitalista, plantea que el sistema no solo tolera la crítica, sino que la necesita y la integra para fortalecerse. En Severance, el motín de Macrodatos es un acto de rebeldía. Sin embargo, cuando regresan, Lumon no los castiga públicamente, los glorifica como héroes, en un video de animación y en un relato oficial. La crónica en el periódico es un símbolo de cooptación. La historia real del motín queda reescrita en clave de lealtad y progreso. En lugar de ser una amenaza para Lumon, se convierte en un ejemplo de cómo el liderazgo inspira crecimiento y evolución. El acto subversivo es despojado de su esencia revolucionaria y transformado en un producto oficial. La cultura dominante no combate las críticas externas, las convierte en parte de su maquinaria interna. La rebeldía no se destruye, se estetiza, se comercializa y se presenta como un valor corporativo. El sistema capitalista, y aquí Lumon como avatar de ese sistema, no sufre por la disidencia, la convierte en una narrativa motivacional, en una campaña de marketing. La historia del motín sirve para que nuevos empleados vean que hasta la rebeldía es parte del proceso. La nueva subgerente tras el ascenso de Milchick es la señorita Wang, una niña que podría tener entre 12 y 13 años. Forma parte del Wintertide Fellowship, un programa elitista de Lumon que recluta estudiantes desde temprana edad para adoctrinarlos en la cultura de la compañía. Su paso por la planta separada es, en esencia, una prueba. Si la supera, será enviada a un destino aún más aislado y rígido, el centro de empatía Gunnell Egan, donde la compañía termina de moldear a sus futuros líderes bajo sus propios principios. En este sentido, la señorita Wang está directamente relacionada con Harmony Cobble, pero eso lo analizaremos más adelante. Mark planea cuidadosamente su regreso a Lumon y convence a la junta de que necesita a su equipo original para completar el proyecto Cold Harbor, logrando que Irving, Dylan y Haley sean recontratados. En el departamento de Macrodatos imprime carteles de persona desaparecida con la imagen de la señorita Casey, decidido a encontrar las respuestas. Junto a Haley lleva algunos de estos carteles a la misteriosa habitación de las cabras. Al llegar, descubren un pasillo oculto que los conduce a un invernadero con un campo de cabras. Allí conocen a Lorne, encargada del departamento de crianza mamífera. Mark le pregunta por la señorita Casey, pero Lorne evita responder y llama a otros trabajadores que la rodean. Mark les habla, alentando la solidaridad para evitar desaparecer como Casey. Finalmente, Lorne confiesa que la señorita Casey solía realizar sesiones de bienestar allí y promete no interferir en la búsqueda del equipo de Macrodatos. Un departamento de crianza mamífera en medio de una corporación que separa mentes. ¿Para qué Lumon estaría criando cabras? ¿Son parte de un experimento más grande o algo aún más perturbador? Déjame tu teoría en los comentarios, quiero saber qué piensas. Y si te gustan los análisis, no olvides suscribirte al canal. La señorita Wang escolta a Dylan a la oficina de seguridad, ahora transformada en la suite de visitas familiares para Exus. Allí, Dylan recibe una visita breve y controlada de 18 minutos con Gretchen, la esposa de su Exus. Durante el encuentro, ella le muestra una fotografía de sus 3 hijos y Dylan, desde su identidad Intus, descubre que su yo de afuera, a pesar de tener una familia, se siente perdido y sin rumbo en su vida cotidiana. Milchick recibe las felicitaciones de la junta por su desempeño, junto con un portafolio de pinturas que retratan a Kirk Egan como un hombre negro. Lejos de sentirse honrado, el gesto lo incomoda y lo ofende profundamente.
Este momento encarna el fenómeno del tokenismo y la despersonalización. El obsequio que recibe no es un reconocimiento genuino a su trabajo, sino un gesto superficial que usa su raza como un recurso estético. Más adelante veremos cómo este fenómeno se manifiesta en Milchick. La tecnología de separación divide la conciencia de los individuos en dos partes incomunicadas. Mark Scout no puede saber nada de su INI, Mark S. Azal Regaby, una científica y ex trabajadora de Lumon, visita clandestinamente a Mark en su casa. Le explica que la única forma real de comunicarse en sus dos estados de conciencia es mediante el proceso de integración. Mark duda, recordando la muerte de Petey tras su reintegración, pero Azal Regaby le asegura que ha perfeccionado el procedimiento. Luego le revela un dato importante: Gemma Scout está viva. Conmocionado, Mark acepta someterse a la reintegración, en la cual es sometido a diversos estímulos electromagnéticos en un sótano. Irving despierta de repente en un lago helado. Al llamar voces, escucha las respuestas de Dylan y Mark, quienes también están perdidos en el entorno. Mark le indica que salga del lago y suba por un sendero hacia el acantilado. En el camino, Irving se encuentra con Helly, quien tampoco sabe cómo llegó allí. De repente aparece un televisor y reproduce un video donde el señor Milchick aparece en pantalla y les explica que están en un retiro al aire libre, dentro del Bosque Nacional Dieter Egan. Les revela que su objetivo es encontrar un texto secreto, el cuarto apéndice de la cueva Scizor. El equipo de macrodatos sigue las indicaciones hasta la cueva, donde encuentran un libro marcado con el número 4. Más adelante, llegan a una cascada y ven a sus dobles observándolos desde arriba. Milchick les explica que este es un lugar sagrado donde Kirk domó sus emociones, luego los conduce a un campamento. Junto al fuego, Milchick lee el cuarto apéndice mientras Miss Wang toca el theremin. La historia se torna macabra y Milchick fija su mirada en Irving, generando tensión. Helly se ríe de lo absurdo del relato, lo que enfurece a Milchick. El sociólogo y antropólogo Erving Goffman desarrolló el concepto de las instituciones totales. Estudió cómo ciertos entornos, como hospitales psiquiátricos y prisiones, crean una identidad controlada para sus miembros. Los retiros empresariales, especialmente los que limitan la autonomía de los empleados mientras los exponen a pruebas encubiertas, funcionan de manera similar. Esta experiencia en Severance es como esos retiros empresariales, que bajo la excusa de crecimiento personal, en realidad buscan evaluar, manipular y condicionar a los empleados sin que ellos se den cuenta. ¿Alguna vez sentiste que un retiro empresarial era más manipulación que crecimiento personal? Cuéntamelo todo en los comentarios. Más tarde, las tensiones aumentan. Irving confronta a Mark y Helly sobre sus sentimientos, pero ella le lanza un comentario hiriente sobre su soledad. Dolido, Irving se marcha al bosque. Mark y Helly, por su parte, terminan en la tienda de ella, donde se besan y hacen el amor. Irving, solo en el bosque, tiene una serie de sueños extraños. Sueña que vuelve a su escritorio en la oficina y ve a Burt con una figura femenina pequeña y macabra. La novia, la encarnación del castigo, se despierta al amanecer. La experiencia de Irving en el bosque puede interpretarse como un proceso de individuación en el sentido junguiano. La escena en el bosque y el sueño de Irving representan un viaje interno hacia la integración de su identidad. Está enfrentando su pasado, sus emociones reprimidas y el miedo al castigo por desobedecer las reglas. Este es un claro indicio de que está en un proceso de individuación, alejándose de la identidad impuesta por la compañía y acercándose a su verdadero yo. Irving encuentra a Helly junto a la cascada y revela su verdadera identidad, Elena Egan. Enfurecido por intentar engañarlos, la arrastra al agua y exige a Milchick que la devuelva a su estado intus. Tras una intensa confrontación, Milchick cede y retira el bloqueo mental. Arrepentido, Irving rescata y abraza a Helly. Milchick, furioso, condena a Irving a un despido inmediato y permanente, equivalente a la muerte para su intus. Irving, resignado, se adentra en el bosque para ser borrado. Mark regresa a casa tras el retiro y sigue colaborando con Regaby para reintegrarse. Mientras tanto, Elena es convocada por la directiva de Lumon y le ordenan volver a la planta separada para motivar a Mark y completar el expediente Cold Harbor. A pesar de sus dudas, acepta y regresa a su estado intus.
Al reincorporarse, Helly descubre que Irving fue despedido y borrado de todos los registros. Milchick les permite hacer un pequeño y absurdo funeral en la sala de descanso. Dylan, por su parte, encuentra un misterioso papel con direcciones secretas oculto tras un cartel motivacional. Irving continúa su búsqueda de respuestas, manteniendo contacto secreto con alguien a través de llamadas telefónicas. En medio de su investigación se reencuentra con Burt, quien confirma que también fue despedido debido a su romance no autorizado. A pesar de la tensión entre ellos, Burt lo invita a cenar, intentando recuperar algo de la conexión que tuvieron. Más tarde, antes de irse, Burt le sonríe, aunque su expresión refleja cierta preocupación, mientras observa a Irving alejarse en la noche. Mark, sometido a un proceso de reintegración en su sótano, empieza a tener visiones y alucinaciones. Le confiesa a Regaby que su intus comienza a transferirle recuerdos confusos. Ella le asegura que esto es un signo de progreso. Al preguntarle qué le están haciendo a su esposa en Lumon, Regaby solo responde que Gemma es esencial y promete que la rescatarán. Más tarde, Mark sufre un episodio de desorientación. Su conciencia oscila entre su casa y la oficina. Empieza a percibir extrañas vibraciones, señales de nuevos efectos en su reintegración. Milchick es convocado a su evaluación trimestral, donde es reprendido por detalles insignificantes, como colocar mal los clips en los informes o utilizar palabras complejas. Al finalizar, visiblemente molesto, llama a la señorita Wang a su oficina. Le recuerda que no podrá ascender como su asistente hasta que él la apruebe y la regaña por presentar quejas que, según él, fueron infantiles y perjudicaron su evaluación. Más tarde comienza a enfrentar sus propias quejas laborales formando pilas de papeles y grapándolos con frustración, mientras repasa sus críticas frente a un espejo. La evaluación de Milchick refleja el fenómeno de la hipervisibilidad, un concepto desarrollado en la psicología social y los estudios sobre tokenismo. La hipervisibilidad ocurre cuando una persona es sometida a un nivel desproporcionado de escrutinio debido a su identidad dentro de un grupo minoritario. En este caso, Milchick es evaluado con una exigencia externa por detalles triviales, lo que sugiere que su desempeño está bajo una vigilancia mucho más rigurosa de lo que correspondería a su rol. Gretchen visita a Dylan en Lumon. Durante la conversación, ella expresa su preocupación por su constante búsqueda de nuevos pasatiempos, temiendo que sea señal de infelicidad. Aunque Dylan insiste en que es feliz, le duele no poder estar realmente con ella. Finalmente comparten un abrazo y un beso cargados de emoción. Helly y Mark lidian con la fragmentación de su identidad y la pérdida de sus recuerdos debido al proceso de separación. Helly busca reafirmar su autonomía emocional al acercarse a Mark, mientras que él experimenta una creciente inestabilidad mental con parpadeos entre realidades. Mark sufre de un sangrado nasal. Helly limpia la sangre de su cara y lo acompaña a la oficina de la señorita Wang. Ella le toma la presión mientras él sigue teniendo parpadeos de conciencia entre la oficina y el sótano de Regaby. La señorita Wang le pregunta si ve un pasillo negro, pero él no logra recordarlo claramente. El sangrado nasal de Mark y sus lapsos de conciencia sugieren que el proceso de reintegración avanza de manera peligrosa. Afuera, Mark tiene un inesperado encuentro con Elena Egan en un restaurante chino. La conversación es tensa ya que ella intenta justificar el legado de su padre como creador del proceso de separación. La situación se torna fría y perturbadora. Mark, aún afectado por su encuentro con Elena Egan, regresa al sótano decidido. Exige a Regaby que termine la reintegración de inmediato. Ella, tras dudar un momento, acepta y procede. Inyecta un líquido alrededor del chip de su cabeza. De inmediato, Mark es golpeado por una avalancha de recuerdos y alucinaciones superpuestas, el encuentro íntimo con Helly y una visión inquietante de la señorita Casey. Un dolor punzante atraviesa su cabeza. En ese momento, su hermana Devon llega inesperadamente a su casa. Mark intenta mantener la compostura, pero los parpadeos de su conciencia se intensifican. Pierde el control de su cuerpo y de pronto cae al suelo y empieza a convulsionar violentamente. Devon y Regaby reaccionan de inmediato, corriendo a auxiliarlo mientras la situación se desborda. El siguiente episodio se llama Chikai Bardo, porque hace referencia directa a un concepto budista extraído del libro Bardo Todol, más conocido como el libro tibetano de los muertos, pero profundizaremos en ese concepto más adelante.
5 años antes, la historia entre Mark y Gemma comienza en una jornada de donación de sangre en la biblioteca del campus Gans College. Entre comentarios casuales surge una conexión espontánea entre ellos. En el presente, Gemma está en una sala blanca sometida a una extracción de sangre. Mientras tanto, en casa de Mark, Regaby y Devon cuidan de un Mark inconsciente. Gemma es sometida a un test con preguntas perturbadoras. En la habitación contigua espera un vestido rojo. A regañadientes se viste y es escoltada por un pasillo blanco con 6 puertas. La enfermera escanea su mano y toma una muestra de sangre antes de abrir la primera. Al cruzar, un zumbido eléctrico reactiva a su intus. Dentro le espera una sala con una silla de dentista. El doctor Mauer entra silbando mientras empuja un carrito metálico. Gemma, desorientada, siente que ha estado ahí antes y pide un descanso. Mauer la aclara. Han pasado 6 semanas desde su última visita. Resignada, se sienta mientras él se acerca con un afilado instrumento dental. Mark sigue inconsciente en el sofá, atrapado en un torbellino de recuerdos y visiones fragmentadas. En su mente, la felicidad y el dolor se entrelazan, la inocencia de su relación con Gemma y la devastación del aborto espontáneo de su esposa. Su subconsciente lo lleva a una realidad más oscura. En Lumon, en una sala de control oculta, 4 vigilantes idénticos a los refinadores supervisan cada detalle de la oficina de macrodatos. Cada vez que algo les llama la atención, pulsan botones, registrando comportamientos. Saltamos a otra memoria. Mark y Gemma en una clínica de fertilidad rellenando formularios con el logo de Lumon. La mente de Mark va y viene entre recuerdos de su intus y de su exus. Recuerda ayudar a Gemma con las inyecciones de fertilidad. En otra sala, el Dr. Mauer le coloca un aparato de rayos X a Gemma sobre la cabeza. Le pregunta por su día. Ella se queja del dolor en la boca. Pregunta qué es Cold Harbor y qué pasará cuando complete todas las pruebas. Mauer responde con un acertijo. Volverás a ver el mundo y el mundo te verá a ti. Mark se beneficiará del mundo que estás engendrando. Kier le quitará su dolor como Kier te lo ha quitado a ti. Mark recuerda a Gemma sola en el baño, mirando un test de embarazo negativo. En el presente, Regaby sube parte de su equipo mientras Devon sugiere llamar a Cobel, pero Regaby descarta la idea de inmediato. Sin embargo, Devon ya no puede soportar la incertidumbre y marca el número de Cobel. Al ver esto, Regaby entra en pánico, recoge sus cosas apresuradamente y lanza una última advertencia antes de irse. No llames a esa mujer. Mark, aún inconsciente, murmura algo incoherente. Chicaí Bardo. En su mente, él y Gemma están sentados juntos, explorando tarjetas ideográficas con frases enigmáticas sobre la muerte del ego. La tensión crece entre ellos. La frustración acumulada por la pérdida y los tratamientos de fertilidad fallidos finalmente estalla. Mark, con una mezcla de cansancio y resignación, sugiere dejar de intentarlo. Gemma lo observa en silencio, procesando sus palabras, mientras una sombra de tristeza se instala entre ambos. Gemma recuerda a Mark, desmontando la cuna del bebé en el cuarto de al lado, incapaz de soportar el peso de la ausencia. El Dr. Mauer le miente. Tu esposo se volvió a casar y tiene una hija. Le sugiere que quizás debería seguir adelante. Un error. Gemma le golpea con una silla, roba su tarjeta y huye. En el pasado, la última noche juntos, Mark estaba ocupado en su trabajo. Gemma se prepara para salir a una noche con sus amigas. Antes de irse, Gemma le sonríe con dulzura y se marcha. Es la última vez que la verá así. Más tarde, Mark recibe la visita de 2 policías en su puerta y se le informa que su esposa ha muerto en un accidente en la carretera. El capítulo se titula Chicaí Bardo en referencia a un concepto budista extraído del bardo Todol, conocido como el libro tibetano de los muertos. En esta tradición, Chicaí Bardo es el primer estado transitorio después de la muerte física, un momento en el que la conciencia abandona el cuerpo y se enfrenta a visiones luminosas o terroríficas, proyecciones de la propia mente. Es un limbo entre la vida y la muerte, entre la identidad y la disolución del yo. En el capítulo, este concepto funciona como una metáfora para lo que atraviesan Mark y Gemma. Mark está en plena reintegración, reviviendo recuerdos reprimidos y oscilando entre su yo interior, intus, y su yo exterior, exus, experimentando un viaje mental caótico. Gemma, por su parte, está atrapada en el piso de pruebas,
viviendo una especie de purgatorio psicológico donde su identidad se fragmenta y se reconstruye según los designios de Lumon. Todo el episodio es en esencia un bardo, un estado de transición doloroso y caótico, en el que los personajes ya no son lo que eran, pero aún no han llegado a lo que serán. Incluso el montaje de recuerdos y los saltos entre memorias felices y traumas dolorosos imitan ese viaje mental entre luz y oscuridad. Harmony Cobble, después de huir de Lumon, llega a un pueblo helado. Mientras se cepilla los dientes junto a su auto, un adicto al éter inhala su dosis dentro de un autobús oxidado. Ignora una llamada y entra en un pequeño café. Cobble le pide al dueño que se reúnan en la fábrica, pues necesita un favor. Aunque claramente molesto, el hombre obedece y parte en su camioneta hacia las ruinas de una antigua instalación de Lumon. Cobble convence al hombre de llevarla a su casa de la infancia donde aún vive su vieja tía, temiendo que está siendo vigilada por Lumon y reconozcan su auto. Él duda, pero ella apela a su pasado compartido como niños trabajadores. Tras intercambiar reproches sobre Lumon, él cede y la lleva a una casa aislada mientras Cobble ignora las llamadas de Devon. Al llegar, Cobble irrumpe en la casa y sube corriendo las escaleras solo para encontrar su antigua habitación vacía. De inmediato, estalla en una acalorada discusión con su tía, Sissy Cobble, una devota ferviente de Lumon. Sissy sabe que su sobrina cometió un error y que ahora está siendo vigilada y perseguida. Mientras los reproches suben de tono, Cobble intenta forzar la puerta cerrada del dormitorio contiguo, ignorando las advertencias de su tía. Sissy admite haber vendido las pertenencias de Harmony y bajo presión revela que un funcionario de Lumon la llamó. Furiosa, Harmony arranca el cable del teléfono y exige la llave del cuarto de su madre, pero Sissy se niega. La discusión se intensifica cuando hablan de la muerte de Charlotte, su madre, quien no seguía las creencias de Kier y falleció conectado a un ventilador mientras Harmony estaba en la escuela para niñas Myrtle Egan, una institución que parece haber sido un centro de adoctrinamiento destinado a preparar a niñas para la vida bajo el dominio de Lumon y su culto a la personalidad de Kier Egan. Sissy insiste en que los Egan la perdonarán si regresa. Finalmente, Harmony encuentra la llave entre los objetos devocionales de su tía. Dentro de la habitación de su madre se derrumba. Conecta el tubo de respiración al antiguo ventilador y se recuesta en la cama donde Charlotte murió y llora. Pasa horas allí hasta que al atardecer es despertada por las voces de Sissy discutiendo con el hombre de la camioneta. Él la encuentra en la habitación, pero Harmony recupera el enfoque en su búsqueda. Él le dice que le caía bien Charlotte porque odiaba a Lumon más que él. Se sienta junto a Harmony en la cama y le ofrece un poco de éter, como solían hacer cuando ella tenía 8 años. Harmony busca en un sótano húmedo y lleno de basura donde encuentra una libreta oculta. Al regresar, le pide a Sissy que guarde silencio sobre su visita, pero ella se niega. Discuten acaloradamente sobre Lumon y la lealtad a los Egan, hasta que Harmony revela que el diseño del chip de separación fue suyo. Sissy no le cree, pero Harmony le lanza la libreta con esquemas y notas de cuando aún estaba en la escuela. Se insultan por la muerte de Charlotte hasta que un claxon les interrumpe. Otro vehículo se acerca. Hampton le entrega las llaves de su camioneta a Cobble, quien por primera vez pronuncia su nombre y le agradece antes de marcharse. Mientras ella se aleja, él se queda atrás, encarando las luces de un vehículo gigante que se aproxima, listo para enfrentarlo. Por fin, Harmony atiende la llamada de Devon y le dice a Mark que ha sido reintegrado. Mark toma el teléfono y Harmony le pide que le cuente todo. Basados en este episodio llamado Sweet Vitriol, que hace referencia a la sustancia que inhala una persona al inicio del episodio, se podría argumentar que el origen de Harmony Cobble encaja con lo que se conoce como white trash o basura blanca, aunque su historia es más compleja que el estereotipo convencional. El término white trash o basura blanca es una expresión despectiva utilizada en Estados Unidos para referirse a personas blancas de clase trabajadora o en situación de pobreza, especialmente en áreas rurales o en decadencia. Se asocia con marginación, precariedad, falta de educación formal y comunidades dependientes de trabajos industriales en declive. En este sentido, el origen de Cobble en Salt's Neck, un pueblo industrial deteriorado cuya única fuente de empleo es Lumon, encaja en esta categoría. La ciudad parece habitada por personas atrapadas en la miseria, como el adicto al éter y el hombre con el que se encuentra en el café.
mientras que su tía Sissy se aferra fanáticamente a Lumon, reflejando la falta de opciones económicas o sociales de la comunidad. Cobell también comparte otro rasgo característico de este trasfondo. Su infancia estuvo marcada por el trabajo infantil y el adoctrinamiento corporativo. Se menciona que tanto ella como Hampton fueron trabajadores infantiles, lo que sugiere que creció en condiciones de explotación y pobreza. Además, su educación en The Myrtle Egan School for Girls indica que fue criada dentro del sistema de Lumon, probablemente sin muchas alternativas fuera de él. Sin embargo, a diferencia del estereotipo white trash como alguien atrapado en la miseria sin ambición, Cobell logra ascender en la jerarquía de Lumon gracias a su lealtad. Aún así, nunca es realmente reconocida ni valorada, lo que refuerza la idea de que para la élite ella siempre será una herramienta descartable. En términos narrativos, su historia puede verse como una crítica al determinismo social. No importa cuánto ascienda, su origen la persigue y la condena a ser una forastera dentro del mundo de Lumon. Su trayectoria es la de alguien que escapó a la miseria a través de la obediencia a una corporación autoritaria, solo para darse cuenta de que nunca fue realmente libre. Gretchen le confiesa a Dylan que besó a su Intus durante su última visita. Molesto por la falta de control sobre su propio cuerpo, Dylan se marcha al trabajo considerando renunciar. Gretchen le dice que no puede verlo más tras discutir con su exus, y en un acto desesperado, Dylan le propone matrimonio con un anillo de papel, pero ella lo rechaza. Determinado, entrega su solicitud de renuncia y su credencial, ignorando las objeciones de Milchick. La señorita Wang llora y le pide disculpas a Dylan por no haber hecho bien su trabajo. En varias ocasiones, la señorita Wang es interrogada con la pregunta: ¿por qué eres una niña? A pesar de estar profundamente adoctrinada en la cultura corporativa y desempeñar un rol de supervisión, exhibe un comportamiento infantil distintivo. En secreto saca un juego de aros de agua y se entretiene con él durante el trabajo, revelando una faceta lúdica que contrasta con su aparente autoridad. En la oficina, la señorita Wang se sorprende al enterarse de que hoy finaliza su beca. Milchick la felicita y le entrega un busto de Kirk Egan. Luego le informa que ha sido asignada al Centro de Empatía Gonel Egan en Svalbard, un remoto archipiélago en el mar glacial ártico, al norte de Europa, y que será trasladada allí al final del día. Siguiendo las instrucciones del manual, Milchick le ordena a la señorita Wang que destruya su juego de aros de agua como sacrificio material, un acto simbólico que marca su transición a una nueva etapa dentro de la corporación. Sin dudarlo, obedece y lo destruye utilizando su recién recibido busto de Kirk. La señorita Wang espera en las escaleras del Lumon sosteniendo su bulto de Kirk y una modesta maleta, hasta que llega un autobús oscuro y se la lleva. Esta escena simboliza la pérdida de la inocencia. La señorita Wang, a pesar de ser una figura de autoridad dentro de la estructura corporativa, aún conserva pequeños actos de individualidad y niñez. Sin embargo, la organización impone un rito de paso, exigiéndole un sacrificio material que elimina cualquier vestigio de su identidad fuera del adoctrinamiento del Lumon. La escena también subraya el determinismo social. La señorita Wang ha sido moldeada desde temprana edad para obedecer sin cuestionar, mostrando cómo el corporativismo suprime la individualidad. Irving llega a casa y encuentra a Burt leyendo sus notas de investigación. Avergonzado, Irving se disculpa, pero Burt lo invita a dar un paseo. Conducen por un paisaje ártico mientras Burt le asegura que nunca ha lastimado a nadie. En una estación de tren, Burt compra un boleto para Irving y le explica que debe bajarse en un lugar desconocido y no volver jamás. Irving sube al tren con radar y mientras el sol se oculta, sonríe melancólicamente. Devon y Mark reciben a Cobell con desconfianza en un bosque. Cobell insiste en esperar hasta la noche para colarse en el retiro de nacimientos Damona. Desde la sala de vigilancia notan la ausencia de Mark en su escritorio y ordenan a Milchick que lo haga trabajar de inmediato. En el bosque, Mark llama a Milchick intentando excusarse, diciendo que solo necesitaba un día libre. Tras una pausa, Milchick le hace prometer que estará en el trabajo al día siguiente. Cobell y Devon logran introducir a Mark de contrabando en el retiro de nacimientos Damona, usando una barriga falsa y una frase secreta para burlar a la seguridad. Al cruzar el umbral de la cabaña, el Intus de Mark despierta.
En la cabaña aislada, Harmony Cobble le pregunta a Mark si terminó el archivo de Cold Harbor. Mark aún no lo ha hecho y Cobble le revela que todavía puede salvar a Gemma. Mientras tanto, Mark intenta comprender qué pasará con Gemma cuando el archivo Cold Harbor esté completo. Cobble solo le dice que debe llegar al pasillo negro y bajar al piso de pruebas. Si logra subir a Gemma, Mark debe llevarla a la escalera. Devon le entrega una cámara para que grabe un mensaje para su versión Exus. El mensaje que graba es un enfrentamiento con su propio yo. Exus Mark reconoce que creó a Intus Mark como un prisionero, creyendo en las mentiras de Lumon e intenta enmendarlo, y cuando Mark reacciona a la posibilidad de la reintegración, la discusión se intensifica. Los números que refinan el macrodato son fragmentos de la mente de Gemma. Cada emoción que sienten es parte del proceso de reconstrucción de su conciencia. El archivo Cold Harbor es el último. Cuando termine, los Intus ya no serán necesarios y serán descartados. Cuando Mark llega al trabajo, se encuentra con un mural gigante. En él aparecen todas las personas que han estado en su vida artificial. En la oficina los espera una estatua de Kirk Egan con un sobre que contiene un mensaje. El fundador y Heli R serán testigos de la histórica finalización del archivo 25. Mark sabe que, haga lo que haga, los Intus están condenados, así que decide terminar el archivo. Si logra sacar a Gemma, tal vez Lumon caiga, tal vez pueda reintegrarse. Desde la sala de vigilancia, el Dr. Mauer y el Sr. Drummond observan cómo los números del archivo llegan al 100%. Entonces, la locura comienza. Las luces se apagan, niebla verde inunda la oficina. La estatua de Kirk se mueve como un animatrónico y felicita a Mark con un tono mesiánico. Y luego el show. Milchick aparece con una banda de música, con coreografías ridículas y un guión sacado de un infierno corporativo. Pero ni siquiera en este circo se libran de los comentarios racistas. Milchick se sale del guión, sin embargo la función debe continuar. En otro rincón del laberinto, James Egan entra en una sala con un escritorio, un retrato de Kirk Egan y un teclado. El test de eficacia comienza. Mark debe salir de macrodatos para encontrar a la señorita Casey. Corre por los pasillos mientras Heli encierra a Milchick en un baño. Dylan regresa. Drummond sale del salón de exportaciones y cruza un umbral oculto. Gemma entra en la sala llamada Cold Harbor. Lorne, vestida de negro, avanza por los pasillos empujando un carrito con un chivo blanco, hasta llegar a una sala de sacrificios. Ponen al animal en una mesa y toman una pistola de pistón. En Severance, el sacrificio del chivo blanco puede interpretarse como un ritual de muerte iniciática, un concepto presente en numerosas tradiciones esotéricas, iniciáticas y filosóficas. La idea central de estos rituales es que un individuo debe simbolizar su muerte para renacer con una identidad transformada, en sintonía con una estructura de poder o conocimiento superior. Las sociedades secretas han practicado rituales de muerte iniciática desde la antigüedad para marcar el paso del iniciado desde un estado de ignorancia o vida profana hacia un estado de conocimiento o iluminación. En este contexto, el chivo blanco en Severance podría representar la figura de la señorita Casey como una iniciada, un individuo separado de su yo externo que debe atravesar un proceso de purificación, transformación o eliminación. Su sacrificio podría simbolizar la eliminación de una identidad previa para integrarse en un nuevo orden de conocimiento o servidumbre. Ejemplos históricos y esotéricos de estos rituales incluyen las iniciaciones masónicas, donde la muerte y resurrección simbólica del candidato representan su paso a un estado superior de conocimiento. En el contexto de Severance, donde la serie aborda la fragmentación de la identidad, si aceptamos que Lumon opera bajo una estructura de culto o sociedad secreta, su uso de rituales de sacrificio sugiere que ve a sus empleados como piezas de un proceso alquímico de transformación. La muerte del chivo blanco podría simbolizar la eliminación de aquellos que no cumplen con su propósito y la exaltación de quienes sí lo hacen. El color blanco del chivo enfatiza la pureza y la idea de que el sacrificio no es un castigo sino una ofrenda dentro de un ecosistema de creencias. Milchick, atrapado en el baño, golpea la puerta con desesperación. Dylan, acumulando años de rabia reprimida, empuja una máquina expendedora contra la entrada y lo bloquea. En Cold Harbor, Gemma desmonta una cuna. El Dr. Mauer observa. No siente nada, concluye.
Mark arrastra a Drummond hasta el ascensor del piso de pruebas, amenazándolo con un perno cautivo. Y en el instante del cambio, ¡bang! El perno atraviesa su cráneo. Su sangre empapa la camisa de Mark. Arriba, Milchick lucha por escapar. Heli, subida en un escritorio, llama a la banda a rebelarse contra Lumon. Mark llega a Cold Harbor, ve a Gemma desmontando la cuna y trata de despertarla, pero hay que traerla de vuelta. Ella no lo reconoce, pero hay algo en su voz, algo que la hace tomar su mano. El Dr. Mauer intenta detener la situación, pero es demasiado tarde. Mark y Gemma corren hacia el ascensor, pero la alarma los delata. El ascensor sube. Milchick rompe la barricada, pero lo esperan Dylan y la banda listos para pelear. Los Intus de Mark y la señorita Casey corren por los pasillos rojos. La alarma es ensordecedora. Cuando llegan a la puerta de la escalera, Mark se detiene y la señorita Casey sale. Cruza el umbral y vuelve a ser Gemma. Quiere llevarse a Mark, pero él no puede, porque al otro lado del pasillo está Heli y Mark la elige a ella. Se toman de la mano y corren juntos, directo al caos. A veces creemos que podemos separar el trabajo de la vida, las emociones de la razón, lo que somos de lo que mostramos, pero tarde o temprano todo se encuentra. Severance nos recuerda que la búsqueda de significado es inevitable. ¿Hasta qué punto somos dueños de nuestras propias decisiones? ¿Y qué tan lejos llegaríamos para escapar de una realidad que nos consume?